Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, podemos ir en varias direcciones. Les recuerdo que la sesión anterior, esperen un tantito, déjenme compartirles mi pantalla. Vamos a hacer rápido un repaso de lo que hicimos la sesión pasada. Creo que es bueno empezar con esos repasos. Aunque ayer estaba leyendo las encuestas de mis colegas, les recuerdo que ahorita, como soy el jefe de departamento, una de mis funciones es leer todas estas encuestas y ver si hay alguna, yo identifico algún problemilla. O sea, había algunas que me llamaban la atención que decía, el profesor siempre hace un repaso, dice nada más que se lleva mucho tiempo y eso hace que nos atrasemos. Espero que yo no hacer lo mismo, pero creo que es interesante. Entonces, ¿qué hicimos la vez pasada? Clase 14 de Mecánica Elemental 1, que fue sobre vectores. Pues bueno, lo que hicimos la vez anterior fue justo continuar. Llevábamos dos clases, la clase 13, esta, que también fue sobre vectores. Entonces, en la clase 13 vimos qué era un vector, vimos sus propiedades importantes, las operaciones que hacían, esto que era, les dije, de lo más importante, que es que podemos hacer una traslación paralela de los vectores impunemente, y eso solamente sucede así como con esta impunidad o con esta sencillez solamente en el espacio plano. Empezamos a ver justo la forma cartesiana y la forma polar del vector, esto fue la clase 13. En la 14 ya con esas herramientas empezamos a hacer descripciones, pasar de una descripción a otra. Por ejemplo, aquí nos dieron la forma polar y pasábamos a la forma cartesiana. Vimos que había varias formas de hacerlo debido a las propiedades del seno y del coseno. Había varios ángulos con los que podíamos describir esta cuestión. Y después también hicimos ejercicios en el cual nos daban la forma cartesiana e íbamos a la forma polar, ¿no? Hicimos ejercicios de ese estilo, vimos ejemplos, y después fuimos a la suma de vectores, lo hicimos de manera analítica. Vimos que la forma correcta o la forma sencilla de hacer esta suma de manera analítica era hacerlo en la forma cartesiana. Entonces aquí teníamos dos vectores, el A y B, que los dábamos en forma cartesiana y en forma polar, y veíamos que su suma era rápidamente hecha en forma cartesiana. Ahí está la suma de A más B, y encontramos la suma en forma cartesiana y la encontramos en forma polar. Después de la suma también vimos la resta de vectores, hicimos la resta de ese ejemplo, vimos que había una propiedad geométrica bien interesante que citado dos vectores A y B, yo formaba la figura geométrica formada justo por estos, trasladándolos hacia una figura geométrica de cuatro lados. Vimos que la suma coincidía con una de las diagonales y la resta coincidía con otra de las diagonales, ¿no? Eso es exactamente lo que está ahorita en pantalla. Entonces nos hicimos ya expertos en la suma y la resta, y mencionamos rápidamente, y ahí concluimos, que esta idea de la suma y la resta, bueno, y de los vectores, se puede trasladar a tres dimensiones rápidamente. Yo lo que les decía la sesión pasada es que no me va a preocupar tanto tres dimensiones, porque en el curso vamos a trabajar principalmente con una y dos dimensiones, entonces que tres no me interesaba tanto, pero que ciertamente en su siguiente curso de física iba a ser necesario hacer. Entonces, ahorita tengo dos posibilidades. Una es continuar con las propiedades de los vectores. Lo que nos faltaba o lo que nos falta ver es el producto, y de hecho les dije que hay dos productos para vectores, que es el producto escalar y el producto vectorial. El producto vectorial no lo vamos a usar en este curso, entonces me lo podría saltar, y el producto escalar sí lo vamos a ver, entonces sería interesante ver ese caso. Esa sería una posibilidad. Y perdón, estoy haciendo dónde voy a hacer. Esta es la clase que voy a hacer hoy.
Entonces, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad que podríamos hacer es, una vez ya sabiendo la suma, me voy hacia la parte de cinemática en 2 dimensiones, y el ejemplo de cinemática en 2 dimensiones que más nos interesa ver es el de movimiento parabólico, giro parabólico. Esa es otra posibilidad, ¿no? Entonces, lo que acabo de decidir es que no voy a hacer ninguna de las dos. Estaba viendo el programa oficial del curso y la sugerencia, insisto, no lo tengo que hacer así, pero lo voy a hacer así. Déjenme que les comparto el programa para que sepan dónde vamos. A lo mejor ustedes ya están preocupados. Miren, ese es el programa oficial. Entonces, del programa oficial está dividida en 9 temas. Estos 9 temas ya cubrimos completamente el 1, que tiene que ver con mediciones, magnitudes y sistemas de unidades. Vimos el sistema internacional, órdenes de magnitud, la utilidad y necesidad de medir, ¿no? Vimos ya el tema 2, que es movimiento en una dimensión, posición, velocidad, rapidez instantánea, aceleración, movimiento unidimensional con aceleración constante. Ya vimos caída libre y tiro vertical. Y después el capítulo, bueno, el tema 3 es escalares y vectores, magnitudes escalares y ejemplos. Ya vimos masa, tiempo, densidad. Bueno, no los vi así, masa, tiempo, densidad, pero se pueden poner algunos. Magnitudes vectoriales y ejemplos, vimos posición, desplazamiento, fuerza, velocidad, aceleración. Suma y resta y multiplicación por escalares de vectores, ya lo vimos. Y nos falta justo el último punto, proyección de un vector sobre otro y producto escalar, ¿no? Este. Entonces, y después pasar a fuerzas y equilibrio. Pues fíjense, apenas llevamos 3 de 9, pues, y de repente me espanté y dije, no, pues ya vamos a la mitad del trimestre y apenas llevamos 1/3 de los temas, pero ciertamente discutir las leyes de Newton 5, 6, 7, eso lo podemos hacer de manera más compacta. De hecho, aquí está muy explícito, pero se puede hacer, o de hecho no nos llevaríamos tanto tiempo, nos llevaríamos una semana para el tema 5, una semana para el tema 6, sería mucho más rápido. Y entonces voy a seguir esta sugerencia de llevar este orden de exposición. Solamente que te voy a saltar la proyección de un vector sobre otro, porque eso lo vamos a utilizar hasta el tema de trabajo y energía. Entonces, mejor ya me voy a concentrar para irme hacia el tema 4, fuerzas y equilibrio, las leyes de Newton. Para ir decidiéndolo, esto es lo más importante del curso. Bueno, todo es importante, pero esto es, si queremos, esa columna vertebral del curso. Entonces, voy a ir hacia allá, ¿vale? Entonces, déjenme comenzar, y de hecho lo vamos a usar de pretexto para hacer también problemas con lo que hemos aprendido de vectores. Y entonces, déjenme también estoy haciendo tiempo para que entren los colegas, los compañeros. Ya llevamos 20 adentro, siendo viernes y siendo las 8:15, eso está, yo creo que perfecto. Entonces vamos a ver estos conceptos de fuerza, masa, y después de esto vamos a ver las leyes de Newton, que como ustedes saben son 3, ¿no? Ok, entonces, pues vamos a empezar haciendo interactivos para que no se me duerman. Y lo que primero que me gustaría que me dijeran es, ¿qué es una fuerza, muchachos? Para escribirlo aquí, que todo tenga, ¿no? Tenemos una fuerza, ¿qué es una fuerza? ¿Qué escribirían ustedes ahí? Energía que se le aplica a un objeto. Bueno, pues entonces si la fuerza es la energía que se le aplica a un objeto, entonces podemos llamarle mejor energía, ¿no? Bueno, ¿No sería la capacidad para mover un objeto? O La, algo así.
Suena bien eso, la capacidad para mover un objeto. Nada más déjame ir a lo que dijo el colega anterior. Me parece interesante, colega, porque dijiste, la fuerza es la energía que se le aplica, ¿no? Entonces, déjenme aquí hacer un paréntesis. Me gustó lo que dijo, pero me gustó, os dijo, la fuerza es la energía que se le aplica a un objeto. Algo así dijiste, ¿no, compañero? Ah, Sí, se le aplica a un objeto. Bueno, fíjense, ¿por qué me gustó esto? Porque justo si yo lo leo así, parecería ser entonces la fuerza y la energía son como conceptos equivalentes, ¿no? Y justo lo que vamos a ver es que no. Entonces, justo la fuerza y la energía están relacionadas, pero no son lo mismo. De hecho, lo que vamos a ver es que sus unidades son diferentes. Entonces, por eso lo estoy escribiendo explícitamente, esto no a lo mejor creo que entiendo la idea que quiere expresarnos el compañero, pero hay que ser cuidadoso con las palabras, y fuerza y energía son cosas eh, totalmente diferentes, ¿no? Entonces, por eso me atrevo a ponerlo así, para como más bien para que se acuerden que no va por ahí, ¿no? Y luego la otra compañera nos dijo que la fuerza era qué, perdón, creo que fue Fabi la que dijo. Fabiola, ¿qué habías dicho? Ya se nos fue. Ok. Y lo que, así tal como lo voy a escribir, es una posibilidad. Entonces dice, una fuerza es la causa. Entonces, ya empezamos a hablar de causas, ¿se acuerdan? Cuando vimos cinemática dijimos, vamos a ver cómo se mueve la partícula en una dimensión y no nos va a importar qué causó ese movimiento. Pues ahora vamos a ver qué es lo que está causando esos movimientos. Y justo ese movimiento lo causa una fuerza. Entonces, una fuerza es la causa capaz de producir. A ver, denme un segundo, por favor. ¿Dónde estoy? No, ya no. Se fueron. De producir en un cuerpo un cambio de velocidad. Fíjense, mi definición que estoy haciendo es decir, producir una aceleración. Aquí ya se ve un poquito encima. Pero bueno, esto sería mi definición de fuerza. Y fíjense, aquí estoy definiendo fuerza utilizando conceptos que ya previamente hemos discutido. Entonces, una fuerza es la causa capaz de producir en un cuerpo, una partícula, un balón de básquetbol, etcétera, es capaz de producir en ese cuerpo un cambio de velocidad. O equivalentemente, como ya lo sabemos, el cambio de velocidad ya lo hemos caracterizado como una aceleración. Entonces, la fuerza es la causa de acelerar los cuerpos. Entonces, estoy utilizando para esta idea de la fuerza justo ya los conceptos que hemos estado viendo. ¿Vale? Voy a dejar este aquí para que se acuerden que no iba por ahí, ¿no? No, o lo borramos, ¿no? Tampoco es. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos? Lo borramos. A ver si no se hacen bolas. Otra cosa experimental, otra característica experimental de la fuerza es que la fuerza coincide con la dirección de la aceleración causada. Entonces, eso es interesante y lo voy a escribir porque sí son cosas importantes. Entonces, la dirección de la fuerza, ¿sí? Coincide, aquí vamos a poner coincide, con la dirección de la aceleración causada. Con la dirección de la aceleración causada.
Eso está interesante, ¿no, muchachos? Porque fíjense, yo voy a denotar a la fuerza, lo que, y aquí tampoco he dicho, pero entonces fíjense, si la fuerza coincide con la dirección de la aceleración causada, lo que sí ya vimos, lo que sí ya dijimos, al menos intuitivamente lo expresamos así, es que la aceleración, ¿qué tipo de cantidad es? La aceleración la represento como un vector, ¿verdad? E incluso le pusimos nombre a este vector y le pusimos el vector A. Entonces, si la fuerza coincide con, o la dirección de la fuerza coincide con la dirección de la aceleración, eso también ya nos está diciendo intuitivamente que la fuerza va a ser un vector. Lo vamos a denotar con la letra F, y le vamos a poner una flechita. Y justo como coinciden la dirección de la fuerza y la dirección de la aceleración, uno intuye que entonces debe haber por aquí un símbolo de igualdad, ¿no? O si no, al menos ahorita como lo tenemos, un signo de proporcionalidad. No sé si entienden, si han visto este signo, pues signo significa que son proporcionales. Entonces la fuerza es proporcional a la aceleración, ¿sí? Y entonces aquí es donde viene el genio de Newton y nos plantea, porque fíjense aquí, solamente estoy diciendo que es proporcional. Obviamente estas dos características que estoy describiendo para la fuerza, estas dos características, ¿de dónde vienen? ¿De la imaginación? No, vienen de los experimentos, ¿sale? Entonces son dos conclusiones que podemos sacar. Una fuerza es la causa capaz de producir en un cuerpo una aceleración, y entonces justo la fuerza tiene que ver con la aceleración, y además también la dirección de la fuerza coincide con la dirección de la aceleración causada. Entonces lo que nos dice estas dos juntas es que la fuerza debe ser proporcional a la aceleración. Y entonces viene Newton y dice, bueno, esta proporcionalidad para hacer, o esta ecuación, como la estoy escribiendo, todavía no es una ecuación en el sentido estricto, no es una igualdad, solamente me está dando una regla de proporcionalidad, y justo entonces debe haber un factor para que esta proporción me la haga una igualdad. Y entonces, la propuesta sería que justo, no me gusta naranja para esta cosa, entonces para quitarle la idea de proporcionalidad y poner una igualdad, otra vez estas balanzas de las que siempre he estado hablando, pues va a llevar un coeficiente que le voy a llamar m, y va a estar multiplicado por la a. Entonces, fíjense, este m tal como lo estoy introduciendo, es un coeficiente que la proporcionalidad me la va a cambiar en una igualdad, ¿ok? Y a este coeficiente m le vamos a llamar, ¿cómo le vamos a llamar, muchachos? ¿Cómo? ¿Masa? Eso. Muchachos, péguenme un ratito, no sean mala onda. He estado viendo 50,000 videos en YouTube de los problemas psicológicos que les causan a sus profesores el hecho de que ustedes no digan una sola palabra, y no es solamente ustedes, ¿no? No es el grupo de Mecánica Elemental 1 de la UAM Iztapalapa. Cuando digo ustedes me refiero en general, pasa lo mismo en Venezuela, no sé, en Colombia y en Argentina, y he estado, bueno, vi uno de esos videos así muy curiosos de cómo algunos profesores ya dicen que hasta les da miedo abrir estas cajitas, ¿no? De estas computadoras, y que piensan que no hay nadie del otro lado, y luego así yo ya me empiezo a sentir, muchachos. Entonces, para que ustedes me ahorren el dinero de ir al psicólogo, no sean mala onda y contéstenme, ¿no? Oigan, ¿sí estoy grabando? Sí, ¿verdad? Perfecto. Va a quedar todo esto grabado, qué feo caso. Pero bueno. Sí, profe. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos, ya lo saben. Vale, entonces esa constante de proporcionalidad se llama la masa. Y esta masa, fíjense, entonces, también tiene como una interpretación, ¿no? Bueno, hasta aquí dudas, muchachos, más o menos nos queda un poco la idea de lo que sería una fuerza. Y ahorita llevamos el concepto de masa. ¿Dudas? No, ninguna. No, profe, no hay dudas de mi parte. Eso, muchachos, ahora sí, déjenme ver el chat.
una masa acelerada, sí, una masa acelerada. Trabajo necesario para mover o detener un objeto. Roland, apenas estoy leyendo, escribirse a las 8:15. Te ofrezco una disculpa porque apenas estoy leyendo y son 8:25. Soy una profesista, claro, el concepto. Vale. Ahora, aquí estaba, tengo todavía abierto, ya no lo ven ustedes, pero lo estoy viendo yo, todavía tengo abierto el temario, y dice, fuerzas en la naturaleza fenomenológicas, dice, hay que discutirlo, y fundamentales. Y entonces, voy a hacerle caso, les digo, a la guía, y mis colegas lo escribieron fue por algo. Entonces, fíjense, justo de todas estas fuerzas, ahora lo que me proponen los colegas es que discutamos ¿qué tipos de fuerzas conocen ustedes en la naturaleza? Antes de ir a la cuestión de la masa. Entonces, lo que nos proponen es que podemos dividirlas ahorita en dos grupos. Hay varias divisiones o varias formas de clasificar las diferentes fuerzas, pero ahorita lo que me proponen justo discutir, ya me dijeron una en el chat, la fuerza de gravedad, lo que me proponen discutir es que hay algunas que son fenomenológicas, y en ese caso está el empuje, la tensión, la fricción. Está muy fea mi letra ahorita, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Vale? Ese es como un grupo. Y el otro grupo de fuerzas me propone que les diga que existen es el de las fundamentales. Y alguien me escribió justo el de la gravitación. Bueno, déjenme ver mi chat. Porque, bueno, déjenme dejar entre Fernando dice, fuerza de la gravedad, ok, la rotación de la Tierra. ¿Qué es eso de la rotación de la Tierra? La rotación de la Tierra no es una fuerza. ¿Quién me puso esto? Andrés, ¿qué onda con lo de la rotación de la Tierra? La rotación de los planetas, tampoco la rotación la rotación es una cuestión cinemática, eso no lo hemos visto porque no hemos visto movimientos en dos dimensiones, pero eso no es una fuerza. Un huracán, ok, entiendo lo que quiere decir, un huracán al golpear algo o al encontrarse a su paso algo provoca una fuerza sobre ellos, ¿no? Pero tal como tal, un terremoto, otra vez el terremoto pues es un movimiento de la Tierra que obviamente produce fuerzas, pero como tal el terremoto más que una fuerza, como yo lo entiendo, es más bien una oscilación, ¿no? Un terremoto es una oscilación de la Tierra, y de hecho hay varios tipos de oscilaciones, entonces en ese sentido son más ondas. La fuerza centrífuga, eso sí hay una fuerza que llamamos la fuerza centrífuga, tiene que ver con las lavadoras, por ejemplo, o algunos juegos en los que participamos, y realmente la fuerza centrífuga tiene que ver justo con la fuerza que cuando hay un movimiento circular. Esa me gusta, la centrífuga. La vamos a poner aquí. Pero fíjense, esta división que nos están planteando, si un terremoto sería una fuerza provocada por un cambio en el movimiento de las placas tectónicas, estoy de acuerdo, pero ya fíjate ya lo que dijiste, es provocado por un cambio en el movimiento de las placas. Yo lo veo así, ¿no? A ver, tengo las placas tectónicas se están moviendo, ¿verdad? Ese movimiento está debido justo al hecho de que el núcleo terrestre es como fluido, y entonces no es exactamente sólido, y estas placas que están sobre toda esta parte del núcleo se están moviendo, como bien dices. Y una vez que estas placas chocan, ¿cierto? Chocan, ese choque sí produce más bien algo que vamos a ver en el curso que viene, en Mecánica 2, bueno, no sé si conmigo, pero que es un impulso, y van a definir la cantidad de lo que es un impulso, y justo eso provoca una onda sobre las placas tectónicas, que justo es lo que nosotros sentimos. Nosotros lo que sentimos aquí, acuérdense, por lo regular los temblores que sentimos en la Ciudad de México vienen originados en el Pacífico, en las costas de Guerrero, en las costas de Oaxaca. Entonces, hay ese choque de placas tectónicas en aquellos puntos, o algún desprendimiento, algún rompimiento,
hay un impulso justo, se genera una onda, y lo que sentimos aquí, que es lo que le llamamos el temblor, es el movimiento de esa onda. Desde luego esa onda, cuando se viene transportando, trae energía y provoca esos movimientos. Pero como tal, el terremoto yo diría no es una fuerza. Sí, ya me eché todo un rollo de lo que sería un terremoto, ¿no? No sé si coincidan conmigo, pero yo lo vería así. Fíjense, aquí, esta distinción que hacemos entre fenomenológicas y fundamentales, que es la que estoy poniendo, todavía estoy leyendo el otro archivo, déjenlo quito. Ok, ya regresé a la pantalla con ustedes. Lo que nos están proponiendo es que justo lo que nosotros creemos en la naturaleza, hay un cierto número de fuerzas fundamentales. Y de hecho, ¿alguien sabe cuántas son las fuerzas fundamentales que, de acuerdo a los físicos, existen en la naturaleza? Esta parte sí me emociona porque es emocionante. ¿Alguien sabe cuántas fuerzas hay? A ver, aquí tengo en el chat uno. Oh, ya tengo dos respuestas. Dejen abrir el chat. Dice alguien, de fundamentales será la nuclear fuerte y débil. Muy bien, Jesús, lo voy a escribir, algo que se llama la nuclear fuerte, y lo voy a poner como tú lo haces, por lo regular nada más le llamamos fuerte, y pones nuclear débil, por lo regular nada más le llamamos débil, pero sí, esas son dos fuerzas fundamentales. Y luego también Andrés Barrón dice, las fuerzas fundamentales son la gravitación, el electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Bueno, exacto. Andrés Barrón nos está diciendo que lo que él ha leído, lo que él sabe, lo que él ha aprendido, es que los físicos dicen que en la naturaleza hay 4 fuerzas fundamentales. Aquí hay 4, gravitacional, nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnetismo. 4. Bueno, esto es parcialmente correcto. Si nosotros leemos los libros de divulgación, nos van a decir que hay 4 fuerzas en la naturaleza, aunque si somos un poquito más cuidadosos y lo leemos con mucha atención, algunos autores que hacen libros de divulgación son muy cuidadosos al escribir, en lugar de decir fuerzas, la gente habla de 4 interacciones fundamentales. Y ustedes van a decir, ¿cuál es la diferencia entre fuerza e interacción? Bueno, desde el punto de vista newtoniano, que estamos viendo aquí, estamos diciendo que la fuerza es algo que provoca una aceleración. Y desde el punto de vista newtoniano, porque podemos estudiar a la gravitación desde un punto de vista de Newton, que es lo que estamos aprendiendo en este curso, ciertamente la gravitación es una fuerza. Entonces, si somos newtonianos, en Newton, si somos newtonianos, ¿dónde lo escribo? ¿Dónde lo escribo? Si somos newtonianos, si somos newtonianos, y por newtonianos quiere decir que la física que estamos describiendo lo hacemos como lo hace Newton, sí llamamos que hay 4 fuerzas. Cuatro fuerzas fundamentales. Y son esas que dicen los compañeros. Sería la gravitación, que es la causante de que se caigan los objetos. Es la electromagnética, que son las dos más conocidas, que se conocen desde hace muchos años. El electromagnetismo tiene que ver con la fuerza entre cargas eléctricas o con imanes. Esa es la segunda fuerza. Y se pone como electromagnética porque uno ve como que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, uno puede mostrar que son dos manifestaciones de la misma fuerza, que es lo que se llama la fuerza electromagnética. Y ya después, a principios del siglo pasado, se descubrieron estas otras dos fuerzas, que son la nuclear fuerte y la nuclear débil, que tienen que ver, por ejemplo, la nuclear débil con los decaimientos radioactivos. Ustedes saben que hay elementos en la naturaleza que son radioactivos, ¿no? Y justo la causante de esa radioactividad es la fuerza débil, que es una fuerza que se da a nivel del núcleo de los átomos, y la nuclear fuerte es justo aquella fuerza que hace que existan estas partículas dentro de los núcleos, ¿no? Uno habla de protones, uno habla de neutrones dentro de un núcleo, y los protones y los neutrones no son fundamentales. Dentro de ellos sabemos que existen otras partículas que se llaman quarks, y lo que hace que esos quarks estén juntos o que interactúen para estar juntos y formar los protones y los neutrones es justo esto que se llama la nuclear fuerte. Lo que los físicos entienden es que estas son las 4 fuerzas
estoy hablando newtonianamente, las 4 fuerzas que existen en la naturaleza, que son fundamentales en el sentido de que dependen de las propiedades más básicas de la materia. ¿Sí? Para la gravitacional, y eso lo puedo decir ahorita, lo que necesitamos es que existan masas, ¿no? La fuerza gravitacional es debida a la existencia de la masa, o la masa es la causante de que exista esta fuerza gravitacional. Sabemos que siempre es atractiva, entonces si yo pongo dos masas cerca una de la otra, existe una fuerza entre ellas, que es la fuerza gravitacional, que tiende a atraerlas. El electromagnetismo está causada por lo que se llamarían cargas eléctricas, o imanes también. O sea, las cargas eléctricas son las causantes de la fuerza eléctrica, y los imanes, lo ponemos así, o también vamos a ver que las corrientes son las que causan el hecho de que existan la fuerza magnética, ¿no? Entonces, las cargas eléctricas tienen que ver con justo la parte eléctrica, la fuerza eléctrica, y les decía, existe el análogo, si quieren, de el magnetismo, ¿no? Vamos a poner así como nada más la fuerza magnética, porque ahí no hay cargas como tal, pero sí sabemos que existe ese fenómeno de la fuerza magnética. Y ya les dije, la nuclear débil y la nuclear fuerte, que son responsables de decaimientos, la débil, la fuerte, de que existan esas partículas juntas, y también tienen asociada una propiedad que los hace, que tiene esa propiedad que, por ejemplo, se llama la carga gluónica, etcétera, pero no me voy a meter en eso para no hacer ese. Profe, como lo mencionaba, lo de la interacción electromagnética es lo que permite que dentro del espectro electromagnético exista el espectro de luz visible exacto. Esa es una manifestación. Es pregunta, se me olvidó poner los signos. Profe, ok. Profe, como lo mencionaba, lo de la interacción electromagnética es lo que permite que dentro del espectro electromagnético exista el espectro de luz visible. Sí, aunque las ondas electromagnéticas no es como tal la fuerza, pero es una propiedad que tienen justo los campos electromagnéticos. Y lo que van a ver ustedes en su curso de electricidad y magnetismo elemental, que bueno, los que lleguen ahí, ahorita tienen mecánica elemental 1, luego van a ver mecánica elemental 2, y luego el curso que sigue, o hay 2 cursos del tronco que siguen, que son fluidos y calor, y teoría electromagnética elemental. Justo ahí lo que van a ver es que una propiedad de los campos eléctricos y magnéticos es que cuando estos varían con el tiempo, tienen como consecuencia la generación de ondas electromagnéticas, y las ondas electromagnéticas son justo las ondas de radio, las ondas de televisión, la luz visible, la radiación infrarroja, la ultravioleta, etcétera. Pero sí, tiene que ver con eso. Bueno, entonces, esas son las 4 interacciones, bueno, las 4 fuerzas. ¿Y por qué digo que si somos newtonianos decimos de fuerza? Porque Newton a la gravitación la trata como una fuerza. Y no lo vamos a ver en este curso, pero uno puede leer en los libros que tienen que ver con este curso, que justo la interacción gravitacional se puede ver como una fuerza. Y cuando llega Einstein, Einstein muestra que la gravitación no es una fuerza. Tiene que ver con la geometría del espacio. Y por eso, como Einstein muestra que no es una fuerza desde el punto de vista newtoniano, entonces la gente ya no habla de 4 fuerzas, sino habla de 4 interacciones, porque la gravedad se sale del esquema de las otras 3. La gravedad de alguna manera es como muy fresa, en el sentido de que la gravedad se comporta de manera diferente a las otras 3, pero es fundamental. Y por eso es que hablamos ahora de 4 interacciones fundamentales. Entender el cambio de fuerza a interacción es muy lindo, muy hermoso, pero no es el objetivo de este curso. Me encantaría dárselos porque yo justo, aparte de lo que me dedico, es hacer relatividad general, que es la teoría que Einstein desarrolló para describir la fuerza gravitacional, pero no es el objetivo ahorita de este curso. Entonces hay 4 interacciones fundamentales. Eso sí se lo tienen que no solo como físicos, porque aquí hay pocos físicos, sino como gente universitaria. Esa es una respuesta que se deben de saber. Es decir, cuando jueguen maratón, una de las preguntas básicas en maratón debería de ser eso. ¿Cuántas interacciones existen en la naturaleza? ¿Cuántas interacciones fundamentales? Hay 4. Ahora, todas las otras, el empuje, la tensión, la fricción, la centrífuga,
son fuerzas, pero que cuyo origen eh, no es el mismo como de estas cuatro interacciones fundamentales, sino más bien es una combinación de ellas o son causa del movimiento que siguen los objetos. Por ejemplo, uno puede ver que la tensión, bueno, hay diferentes tipos de tensión, hay tensión superficial, hay tensión de esta que uno siente en una cuerda, pero que al final esas fuerzas que se llaman fenomenológicas son justo o se pueden entender justo como consecuencias de alguna combinación de estas cuatro fuerzas fundamentales. En ese sentido, todas estas otras fuerzas que veamos que existen en nuestros cursos y que vienen de cuestiones en la naturaleza, propiedades de la naturaleza, vamos a ver que las podríamos entender como una combinación o como una manifestación de estas cuatro fundamentales. Entonces, esa es una división que es interesante y que yo creo que hay que mencionar porque, bueno, es importante. No sé si los hice muchas bolas o se entendió algo de lo que dije. Me gustaría ahí sí que me retroalimentaran, muchachos. Estoy durmiendo ya, muchachos. Ok, empezó un chat, gracias. Sí se entendió por qué. Gracias, Andrés. Jesús, todo claro. Gracias, muchachos. Vale. Entonces, fíjense, de todas estas interacciones, la única que hemos visto hasta ahora, que fue lo de para para caída libre, fue la gravitacional, y justo la vimos newtonianamente, ¿no? Entonces, esa es la única que hemos visto hasta ahora, y ahora vamos a ver algunas otras justo que tienen que ver, por ejemplo, como con la tensión o la fricción. Vamos a ver esas. Pero, insisto, esas no son fundamentales, no importa, pero son las que vamos a ver. Entonces, en esta ley de Newton, bueno, en estas fuerzas que estoy hablando en esta ecuación, del lado izquierdo, muchachos, cabría cualquiera de estas fuerzas que les estoy platicando, ya sean fundamentales o fenomenológicas. Otra vez, estoy pensando ya newtonianamente, no vayan a decir, ese profesor no entiende que la fuerza de gravitación es una fuerza, es una interacción, pero como estoy pensando newtonianamente, si digo fuerza gravitacional, no estoy cometiendo un pecado, se vale decir que la gravitación es una fuerza si estamos con Newton. Entonces, aquí del lado izquierdo puedo poner las fuerzas debidas a cualquiera de estas interacciones fundamentales, bueno, fuerzas fundamentales o fenomenológicas. Y de hecho, lo que no hemos discutido todavía, pero que ya de alguna manera hicimos, fue ver que cuando hay la caída libre, lo que provoca esta caída libre es la atracción de la Tierra y de hecho es una fuerza gravitacional la que provoca la caída libre. Entonces, de este lado izquierdo en esta ecuación, en la fuerza tendríamos que poner esa fuerza debido a la gravedad. Ahora, del lado derecho, entonces va la aceleración, y esa es la aceleración que hemos estado estudiando en cinemática. Y como les digo, hay una constante de proporcionalidad que es la masa. Entonces, ahora sí, ya que discutí que hay esto de fuerzas fundamentales y fuerzas que no son fundamentales, pero que todas son igual de importantes y todas nos sirven para describir los fenómenos físicos, ya que hicimos eso, entonces ahora vamos a decir algo sobre la masa. ¿Y alguien que me pueda decir cuál es el concepto newtoniano de masa? ¿Qué entendemos como por masa? Esa es una posibilidad, muchachos. Otra posibilidad. Perfectamente, esa es otra posibilidad. ¿Alguien más que tenga algo que decir? Vaya, hay uno que chatea dos al menos. Oye, Adrián, a ver, Adrián, a Jesús, yo creo que les vamos a tener que dar una mención honorífica en este curso porque son los únicos que están manteniendo la discusión. Dice Andrés, la cantidad de materia concentrada en un objeto, eso suena muy razonable. Adrián dice, la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es muy parecido a lo anterior, es muy razonable. Y dice Jesús Alfredo, la cantidad de volumen. Eso está raro, lo de la cantidad de volumen, Jesús Alfredo, no lo entiendo del todo. Ahí vamos a ver, Juan Rodrigo dice, es todo aquello que ocupa volumen en el espacio. Es todo aquello que
Estamos hablando newtonianamente, ¿verdad? Entonces, también suena, o sea, de hecho, lo de Jesús y lo de Juan es como muy parecido. Yo creo que porque su nombre de ambos empieza con J, ¿no? Jesús, Juan. Ok, déjenme darles la mía, y a ver qué me dicen ustedes y lo podemos discutir un poquito. Entonces, yo diría que la masa es una propiedad intrínseca de un cuerpo el hecho que sea intrínseca es que justo es algo que, aquí había otra de Mauricio, cantidad de materia en el objeto, suena, o sea, eso que dicen creo que está bien, pero fíjense, cuando dicen cantidad de materia, como que yo nada más daría un número de la cantidad, pero aquí vamos a ver como una propiedad física, entonces es una propiedad intrínseca de un cuerpo que mide, fíjense, eso es lo interesante, otra vez, ¿se dan cuenta? Yo no defino la fuerza o no defino la masa filosóficamente, sino a través de algún efecto físico. Y aquí cuando digo que mide, ya estoy hablando físicamente, estoy diciendo que es alguna propiedad que puedo medir. ¿Y qué es lo que mide la masa? Mide su resistencia a la aceleración. Su resistencia a la aceleración. Entonces, a ver, vamos a volverlo a leer todo junto. La masa es una propiedad intrínseca de un cuerpo que mide su resistencia a la aceleración. ¿Qué me quiere decir esto? Y de hecho lo puedo entender un poquito mejor si vuelvo a poner mis ecuaciones, ¿no? Entonces ya dijimos, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahorita la m la estábamos viendo como una constante de proporcionalidad para hacer la igualdad. Y entonces supónganse que yo tengo dos objetos diferentes. Entonces tengo un objeto aquí. Lo voy a pintar como una pelotita, ¿no? Pero puede ser una partícula puntual, o sí puede ser un objeto con cierto volumen. Incluso fíjense aquí, muchachos, nosotros hemos estado hablando de partículas puntuales, y desde ese punto de vista, un punto no tiene volumen, pero le estamos asignando masa. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en esta cuestión que ustedes me dicen de que esto que decía la cantidad de volumen, o es todo aquello que ocupa volumen en el espacio, fíjense, está un poco contradictorio con lo que hemos estado haciendo en el curso. Porque si yo digo que una masa, tengo partículas puntuales, y a esas partículas puntuales les asigno una masa, claro, ustedes me van a decir, sí, pero eso es una abstracción, en la naturaleza no existen las partículas puntuales, todas las partículas deben de tener un tamaño. Pero al revés, estamos newtonianamente, y newtonianamente se vale tener partículas puntuales. Entonces, un punto no tiene volumen, no tiene longitud. De hecho, es un objeto de dimensión cero desde el punto de vista matemático. Pero le estamos asignando una masa. Entonces, cuando hablo que la masa tiene que ver con el volumen, estaría como en contradicción, o mis partículas puntuales estarían en contradicción con esta idea. Yo entiendo, insisto, que toda partícula física ya real debe de tener o ocupar algún volumen, y que en ese sentido las partículas puntuales son una abstracción. Ciertamente eso es así, pero dentro de esa abstracción, fíjense, esta definición que estoy haciendo también vale, porque ahora no me importa si la partícula es puntual o no, lo que yo más bien estoy viendo es que si esa partícula puntual, cómo se resiste a tener una aceleración. Sí, no sé si me explico, espero no estarlos confundiendo, muchachos. Entonces tengo dos partículas, de hecho una la voy a poner amarilla y la otra verde, insisto, podrían ser puntuales, pero las estoy poniendo así como pelotitas, como solo para distinguir. Entonces, supongamos que esta tiene una masa M1 y la otra tiene una masa M2. Y que son diferentes, ¿no? O sea que M1 es diferente de M2. Entonces, supónganse que a estas dos partículas yo les aplico la misma fuerza. Entonces, tengo una F que es la misma y se las aplico. Y aquí sí, otra vez, ¿qué significa que se las aplique? Pues ya podemos, un poco nuestra intuición, yo tengo un objeto, agarro, le aplico una fuerza y lo muevo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con aplicarse. Pues les voy a aplicar la misma fuerza, ¿no? Piensen, incluso piensen así como algo drástico,
Piensen que esta M1 podría ser una masa muy grande, no sé, tan grande como lo que pesa una persona. ¿Cuánto pesa una persona? No sé, de 60 kilos. Vamos a suponer que una de ellas sea del orden de 60 kilogramos. Aquí ya estoy poniendo ya unidades, ¿no? Que tampoco hemos discutido para la masa, pero intuitivamente sabemos lo que es esto. Y que la masa 2, pues sea algo muy ligero, ¿no? ¿Qué les parece? 1 kilo, ¿no? Fueron a las tortillas y esto es 1 kilo. Y la otra dijimos 60 kilos. Y a ambas les aplico la misma fuerza. La misma fuerza. Esta F de aquí es igualita en ambos casos. Pregunta. Si les aplico la misma fuerza y esta fuerza lo que mide es, o lo que provoca es que estas partículas se aceleren, y la fuerza que le aplico a ambas es la misma, ¿cuál se acelerará más, muchachos? ¿La verde o la amarilla? La amarilla. La amarilla. ¿Por qué? ¿Tiene menor masa? Porque tiene menor masa y, como dijimos, la masa es esta propiedad que mide la resistencia a la aceleración. Entonces, si yo las quiero acelerar, ¿verdad? Si yo quiero acelerar a ambas, el hecho de que la masa 2 sea más pequeña que la masa 1 va a hacer que cuando yo les aplique una fuerza, y si esa fuerza es la misma, y tiene que ser la misma para que yo pueda ver la diferencia, entonces la masa 2 va a oponer menos resistencia que la masa 1 a acelerarse. Como va a oponer menos resistencia, entonces esa aceleración a que yo logre darle a M2 va a ser mayor. ¿Sí se entiende? Entonces, justo entendemos esta propiedad de la masa justo como la propiedad de la resistencia a la aceleración. Es como la forma newtoniana en que nosotros entenderíamos esto. E insisto, no estoy hablando de la cantidad de materia, no estoy hablando, no estoy hablando de un volumen, porque, insisto, podrían ser partículas puntuales, sino más bien mi concepto de masa es esta oposición a moverse. Yo no sé si ustedes ahorita tienen que como 18, 19 años, cuando se descubrió el Higgs, ustedes estaban, yo creo que en la secundaria, o algunos todavía están en la primaria, ¿no? Pero justo cuando se descubrió el Higgs, que es esta partícula que se dice les da masas a las partículas subatómicas, la gente ponía analogías cuando los físicos hablaban como había entrevistas por todos lados, y trataban de hacer una analogía sencilla para que la gente que no estudiaba física pudiera entender lo que era el concepto de masa. Yo no sé si les ha tocado oír ese tipo de analogías, pero ahorita me acordé de ella, y dejen recordarles o dejen decirles cuál es la analogía que hacían o el ejemplo que ponían para darle una idea a la gente de lo que era el Higgs, ¿no? O lo que era la masa. Ahorita me acordé de ese detalle, porque no pasó hace mucho para mí, para lo mejor para ustedes sí pasó hace mucho porque su vida es más corta y entonces un mismo instante de tiempo para ambos, para ustedes significa una fracción mayor de su vida que para mí. Entonces, para ustedes pueden decir, ay, fue hace mucho, pero fue a la mitad de mi vida, y yo digo, fue hace poquito, fue hace apenas unos años, ¿no? ¿En qué año se descubrió el Higgs? ¿Alguien? Eso sí ya no me acuerdo, 2000, ¿qué habrá sido? ¿Alguien tiene ahí que lo pueda checar rápido en qué año se descubrió el Higgs experimentalmente? Mientras les platico cuál es la idea de la analogía que todo el mundo ponía. Si alguien puede checar ahí en su compu o en su teléfono. ¿El qué? ¿2012? ¿Cuánto? ¿El qué? El Higgs. Ni siquiera me están entonces en 2012, sí, ven, ya, en 2012. O sea, en 2012, ustedes, si ahorita estamos en 21, hace 9 años, si ahorita ustedes tienen 18, 19, pues tenían 10 años, ¿no? Estaban en la primaria, entonces ustedes no oían el radio o la televisión, no veían esa explicación que todos los físicos estaban dando en ese momento. Entonces, fíjense, para ustedes 2012 era la mitad de su vida y para mí 2012 fue apenas hace 9 años, ¿no? Ok, entonces fíjense, la analogía que ponían es bien chistoso.
El bosón de Higgs, exacto, Andrés Barrón. Todos me están preguntando, sí, pensé, ok, 2013, ok, 2012, 2013. Perfecto, gracias, Andrés. Nunca había oído hablar del bosón de Higgs. Es lo que estoy viendo. Ok, es una partícula que es importante. Pero mire, vámonos a 2012, se hace este descubrimiento en el CERN, era la última partícula de algo que se llama el modelo estándar, que no se había descubierto, pero que todo el mundo pensaba que existía, y en este acelerador de partículas que hay en Ginebra, en Suiza, que se llama el Gran Colisionador de Hadrones, se descubrió esta partícula, ¿no? Que es lo que muchos también llaman la partícula de Dios, incluso hay películas sobre la partícula de Dios, etc. Se llama partícula de Higgs porque uno de los que predijo teóricamente que existía se llama Peter Higgs, todavía vive, es una persona, estaba en la Universidad de Edimburgo, y él predijo esto. No fue el primero, hubo otros, pero él fue el que lo puso de una manera que otros retomaron y le llamaron a la partícula, así la partícula de Higgs, en honor a su apellido de Peter Higgs. Y les digo, se predijo desde hace 50 años, 40 años, en los 70, si no mal recuerdo, y se descubrió apenas en 2012, 2013. Entonces, cuando se descubrió, se hizo todo mucho ruido en los medios de comunicación, porque sí fue algo importante para los físicos, pero también fue algo importante para el conocimiento humano, ¿no? Entonces, entrevistaban a los físicos y les decían, pero a ver, ¿qué es? Justo es una partícula que le da masa a otras partículas dentro del esquema de algo que se llama el modelo estándar, que esa es la teoría que describe todo el mundo subatómico, ¿no? Cuando hablamos de electrones, protones, neutrones, la teoría que describe eso se llama el modelo estándar. Entonces, la analogía que hacía la gente era la siguiente. Entonces, voy a poner la analogía con mi caso. Entonces decía, supónganse que hay una fiesta, y en esa fiesta hay un cuarto como el que estoy poniendo, y entonces hay una mesa. Y en esta mesa están las bebidas, ¿no? Aquí están las bebidas, el agua fresca, o, bueno, ya todos somos mayores de edad, las chelas, el alcohol, etcétera, ¿no? Ahí están las bebidas. Y acá está la puerta de entrada. Entonces todos en la fiesta decían, están aquí bailando en la fiesta, están echando el cotorreo, hay mucha gente, y de repente aquí entra una persona no famosa, por ejemplo, yo. O sea, aquí entra Román, entra por la puerta, llega a la fiesta y lo primero que dice Román es, pues, ¿dónde están los drinks, no? Vamos por los drinks. Entonces, Román quiere irse hacia a los drinks, pero como es una persona que no es famosa, pues la gente va a seguir bailando, ven pasar a Román y ni lo pelan, y entonces Román se desplaza muy fácilmente hacia el otro extremo de la habitación, donde están los drinks, y se toma un drink. Pero podemos poner la misma situación, la misma pista de baile, el dance floor, con la misma mesa de los drinks de este lado, la misma puerta, pero ahora en lugar, y otra vez toda la gente que está por acá, y aquí entra alguien famoso. Me acuerdo que muchos ponían, no sé por qué agarraban a ese, pero agarraban a Leonardo DiCaprio como uno de los ejemplos. Ustedes van a decir, ¿quién es Leonardo DiCaprio? Creo que todos ustedes han visto el Titanic, porque el 24 de diciembre, 25, la ponen en todos los canales de televisión, en esa película, ¿no? Ese es Leonardo DiCaprio, pero para ustedes, ¿quién sería hoy el más famoso? ¿A quién pondrían? Un personaje famoso, díganme. Quiero ver su idea de fama. Ya sea por el... A ver, aquí hay el primero. Quiero ver quién es el famoso para este colega. Es una... Faraón Love Shady, santo Dios, ¿quién es Faraón? Andrés, disculpa mi ignorancia, pero ¿quién es Faraón Love Shady? Es un cantante, es un estilista, un actor. ¿Qué es Faraón? CR7 sí sé qué es, un jugador de fútbol. Bad Bunny también sé qué es un cantante. Benedict Cumberbatch, nunca había... ¿Quién es? ¿Eso qué es? ¿Un cantante? Benedict es un cantante, jaja. Perdón, Andrés, pues yo te puedo decir que sea
oye, es Héctor Lavoe, y a lo mejor me voy a reír de ti también, jaja, no sabes quién es Héctor Lavoe, o si sabes quién es Héctor Lavoe, si sabes quién es Héctor Lavoe, me quito el sombrero, Andrés Barrón, ¿no? Bueno, a ver, Fernando Ramírez, al Gallo de Oro. ¿Quién es el Gallo de Oro? Yo nada más conozco la película del Gallo de Oro, una película mexicana que basada en un guión de Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, pero no sé quién sea el Gallo de Oro. Keanu Reeves, sí sé. Matrix es una biblia para muchos cinéfilos, aunque no sé si se sabían, pero la idea de la película de Matrix ya era, pues, era anterior, y había un director alemán, Fassbinder, que había hecho una película, claro, hace muchos años, no con toda la tecnología que Matrix, pero es la misma historia. Roland Contreras es el actor de Doctor Strange. Ah, ok, perdón, Roland, no sabía. Roland, ese es Benedict Cumberbatch. Ok, okidoki. El Chalina, ¿quién es el Chalina? O Chalino, o de Cam de Star Trek. Fíjense que yo, a pesar de que me gusta The Big Bang Theory, nunca vi Star Trek, entonces soy un ignorante en Star Trek. Sí, profe, jaja, soy el viejo del grupo. Tengo 22, el gallo es Valentín. Ah, ok. El, el gran gallo, el que murió, ¿verdad? Y, bueno, lo mataron, qué mala onda. Okay, sí, sí sé quién es Valentín Elizalde, no me acordaba que le decían el gallo. Robert De Niro, órale, dice Robert De Niro ya es de más viejito que yo. Bueno, ok, todos tienen un famoso en mente, ¿no? Entonces, ese famoso que todos ustedes tienen en mente, entra por la puerta, que es lo que estábamos viendo. Pero como es famoso, aquí incluso entra el famoso y ustedes están ahí en el dance floor, están ustedes bailando y ven entrar a Keanu Reeves o al Gallo o a todos estos que ustedes me mencionaron. Entonces, lo que decía, y él también entra y dice, no, pues vamos primero que nada por un drink para empezar a echar el cotorreo, para ponernos en ambiente. Entonces dice, esta persona que es famosa entra. Como es famosa, ¿qué va a pasar con todos los que estén ahí, muchachos, bailando y volteen y lo vean? ¿Qué harían ustedes si ven entrar a Keanu Reeves o a cualquiera de los que ustedes dijeron? Pues la idea es de que lo que va a hacer la gente se les va a tratar de irlo a saludar o a acercarse a esa persona. A ver, aquí dice, se le van todos como moscas. Juan Rodrigo, no pude haberlo dicho mejor, se les van todos como moscas, etcétera. Entonces, todos los del, ¿cómo se llama? Del salón de baile se empiezan justo a acercar a él y se le empiezan, como son muchos, no todos pueden llegar hacia él, pero se le empiezan como justo a pegar como moscas, como dice el compañero. Entonces, eso hace que cuando él camina hacia los drinks, se va a tardar mucho más tiempo que Román, porque Román llegó rapidísimo, ¿no? Mientras que el otro amigo va a tardar en cruzar el cuarto, porque justo como todos se le pegan como mosca, va a tener una dificultad para entrar. Bueno, eso si lo ven, justo esta propiedad de hacer este cruce, uno de manera sencilla porque nadie lo pela, y el otro de manera complicada porque justo todos se le acercan, entonces todos se tienen que mover colectivamente. Justo a Román va a llegar rapidísimo a los drinks y el otro amigo va a tardar más tiempo en llegar a los drinks. Y si se dan cuenta, ese es como el concepto de masa, porque justo esta masa tiene que medir la resistencia a la aceleración. Entonces Román pues acelera rápido y llega rápido a los drinks, mientras que el otro amigo no. Y justo lo que decían en estas analogías es que el campo de Higgs era como todas estas personas bailando en el cuarto, en el sentido de que en el caso del compañero famoso, este campo de Higgs todo como que se le aglomeraba y hacía que esta persona se moviera más lentamente. Eso lo interpretamos los físicos, el moverse más lentamente como que tiene mayor masa, y entonces esa era la analogía que ponían los físicos para decir que había partículas como el Higgs, que eran todos los que estaban bailando, que le daban masa a otra partícula que era el Keanu Reeves que entraba. No sé si entendieron más o menos la analogía, pero esa era la analogía que todo el mundo ponía, inclusive, pues como uno la escucha, uno la repite. Yo también la dije en alguna entrevista. Pues me acordé de esta anécdota porque no pasó hace mucho y fue una explicación que daban una y otra vez. Pero otra vez, lo que tenemos en mente entonces es que la masa es esta propiedad que nos permite acelerarnos rápido o acelerarnos más lentamente. Es esta oposición, esta propiedad que mide la resistencia, como lo puse, a la aceleración.
Esa es la forma en que entendemos intuitivamente a la masa desde el punto de vista newtoniano. ¿Alguna duda, muchachos? Ya les di algo de historia, ya al menos oyeron de qué es el Higgs, pero sí fue todo un acontecimiento cuando el Higgs se descubrió, así como fue un acontecimiento cuando hace también algunos años, 2015, no sé por qué me falla tanto la memoria, 2016, se descubrieron las ondas gravitacionales y también se hizo mucho ruido en los medios de comunicación, y yo creo que también muy importante como la fotografía de hace 2 años, la primera fotografía de un agujero negro, o la fotografía de hace unos meses, donde se tomó la misma imagen del agujero negro, pero viendo el campo magnético que había alrededor ¿no? O sea, cómo provocaba entre las partículas. Han sido descubrimientos, el del Higgs, el de las ondas gravitacionales, la imagen del agujero negro, que a ustedes les está tocando vivir. Algunos de ustedes no les interesa la física y dicen, ¿eso qué? Pero para la gente que hacemos física han sido descubrimientos súper interesantes, pero que además cuando uno ve toda la tecnología y todos los avances que tuvo que haber técnicamente, tecnológicamente, para llegar a esas mediciones, o sea, para descubrir el Higgs tuvieron que construir este mamut de acelerador de partículas en Ginebra, o para las ondas gravitacionales tuvieron que hacer también estos detectores gigantescos en Estados Unidos, que fueron los que lo detectaron, o para ver las imágenes de agujero negro, todo este arreglo de telescopios regados por todo el mundo y en el cual hay uno que participa en Puebla. Son avances científicos y tecnológicos donde hay ingenieros electrónicos, donde hay ingenieros de todo tipo, físicos, matemáticos, una cantidad de científicos actuales e históricos que han ido poniendo ladrillo tras ladrillo en el conocimiento, que nos han permitido llegar hasta donde estamos, y que, bueno, ahorita aprovecho este rollo que estamos platicando de la masa y lo traigo a colación porque justo han pasado hace poco, ¿no? Entonces ustedes ya van a crecer con el hecho de que el Higgs ya estaba ahí, pero muchos de nosotros crecimos con esa idea de que iba a haber algo que se iba a descubrir y que no teníamos la certeza de que se iba a descubrir, y que bueno, al final se descubrió. Aquí tengo un comentario, no dejé entrar a alguien. Muchachos, son 9:07, de tanta emoción me puede afectar a mi corazón, entonces dejen que se me baje la emoción, vamos a dar 5 minutos, son 9:08, nos vemos 9:12, voy por agüita, y seguimos con esto de la segunda ley, y mientras también lo meditan y vemos si hay dudas, ¿no? Pero al menos ya discutí 2 propiedades que son importantísimas en la física y en la física newtoniana. Los dejo porque si no luego me cuelgo y ya los 5 minutos se pasan. Nos vemos 9:08, 9:13. Dejen, pongo pausa porque si no sé si va a grabar 5 minutos ahí. Cabo. Bueno, entonces vámonos a seguir. Todo fue una hora como de rollo mareador, ¿no? Ya basta de rollos. Pero de verdad, muchachos, en la física se están viviendo tiempos muy interesantes. Bueno, yo como soy físico, pues es a lo que son las noticias que sigo, y ha habido unos avances espectaculares en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, imagínense, las ondas gravitacionales las predijo Einstein, no sé, hace más de 90 años, casi 100, y que se hayan descubierto hace algunos años, pues fue una espera de más de 90 años, ¿no? Para encontrar algo que se había predicho, alrededor de 90 años. Entonces, fue algo interesante. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros como intuitivamente la idea de masa. Otra vez, insisto, es esta resistencia a la aceleración, al movimiento. Eso es lo que entendemos por masa. Y fíjense, no he estado hablando de cantidad de materia, ni tampoco he estado hablando del volumen que ocupa, sino más bien de esta propiedad. Otra vez es una propiedad dinámica, una propiedad de la mecánica del movimiento. El movimiento es lo que aquí nos está definiendo todo. La fuerza es lo que provoca una aceleración. Ya teníamos la idea de aceleración dado el movimiento de las partículas, y también ahora nos dicen que la masa es una propiedad que mide la resistencia a la aceleración. Entonces, tanto la masa como la fuerza las estoy definiendo a través de un concepto que ya entendimos, que es el de aceleración
y ese concepto de aceleración tiene que ver con el movimiento de las partículas. Eso es así. Vale. Ahora lo único que me falta decir es qué pasa. Y esto que les había dicho de que M1 se mueve, se acelera menos que M2, dada que la fuerza es la misma, lo podemos poner como ecuación. Eso nosotros somos científicos, entonces podemos cuantificar estas cuestiones y de hecho hacerlo de esta manera. Entonces, fíjense, lo que había dicho, nada más déjense los pongo así para que quede claro y en ecuaciones ya habíamos dicho que F era igual a M1 por la aceleración 1, porque ya vimos que las aceleraciones no van a ser iguales, concluyo esta idea, o para el objeto 2 es M2 por A2. Como dijimos que la fuerza va a ser la misma para ambos objetos, de M1 a M2, entonces yo puedo igualar estas dos ecuaciones y me dice que M1 entre A1 es igual a M2 entre A2. Si saco los cocientes, esto me dice que A1 entre A2 es lo mismo que M2 entre M1. Estoy suponiendo que ninguna es cero, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo lo que puedo hacer experimentalmente, porque ya lo sabemos hacer de cinemática, podemos medir el movimiento de los cuerpos, yo este cociente A1 entre A2, lo puedo medir experimentalmente. ¿Ok? Entonces, lo puedo medir experimentalmente. Eso es algo interesante. Aquí me faltó ponerle los vectorcitos, pero bueno, estamos suponiendo que es una dimensión, ya nada más me fijo en las magnitudes. ¿Vale? Y justo lo que hace rato dije, ¿quién dije que era más grande? M1 era más grande que M2, ¿verdad? Entonces, fíjense, si M2 es más grande que M1, lo que voy a leer es que justo, si yo mido esto experimentalmente, lo que haría en este experimento que puse con 61, lo que voy a medir es que A1 entre A2, ¿cómo va a ser, muchachos? ¿Grande o pequeño? ¿Qué me diría? A1 entre A2, si yo lo mido experimentalmente, ¿va a ser grande o pequeño? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Fíjense, la masa 1 era 60 kilos, la masa 2 era 1 kilo, a las dos le estoy aplicando la misma fuerza, lo que intuimos es que la aceleración va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Que la aceleración de 1 va a ser mayor o menor que la aceleración de 2? Ya me lo habían contestado hace rato. ¿Cuál era la respuesta? El amarillo es el que va a ser más fácil de acelerar, ¿no? Acelerar. Entonces, lo que esperaríamos entonces es justo que la aceleración 2 sea mayor que la aceleración 1, ¿verdad? Entonces, si saco el cociente A1 entre A2, ¿ese va a ser un número grande o pequeño? En el chat dicen pequeño, exacto, pequeño, porque si agarro y divido A2 entre A1 entre A2, pues me va a decir que A1 entre A2 es mucho menor que 1. Pues esto va a ser mucho menor que 1, o sea, va a ser pequeño. Entonces, esto lo que me va a decir es que M2 entre M1, pues también va a ser pequeño, ¿verdad? Porque como es una igualdad, si A1 entre A2 es pequeño, M2 entre M1 es pequeño. Y eso lo que me dice es que M2 va a ser menor que M1. Pues sí, fue justo lo que de ahí había partido. M2 es mucho más pequeño que M1, ¿no? Es lo mismo que aquí. Este era 1, este era 60. Pero lo que quiero decir es que independientemente de que yo hubiera puesto los números 1,60, si yo tengo dos objetos cuya masa difiere mucho, voy a encontrar que también las aceleraciones difieren mucho y experimentalmente puedo saber cuánto vale eso. De tal manera, muchachos, que yo midiendo aceleraciones puedo tener una idea de qué pasa con las masas. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decirles con todo esto que estoy haciendo aquí es que entonces yo voy a poder, midiendo aceleraciones, que ya lo sé hacer experimentalmente, tener una idea de cómo comparar masas.
¿Ok? Y entonces esto me llevó, en algún momento nos llevó en el sistema de unidades a definir una masa patrón. Una masa patrón que hace muchos años, la masa patrón, lo que habían hecho, y a lo mejor eso sí ya tiene que ver con la intuición que ustedes tenían de qué es la cantidad de materia o de volumen que ocupa un cuerpo, lo que sí hicieron fue definir como masa patrón un cilindrito de una radiación, de una aleación, perdón, de ciertos metales, y lo que dijeron es que este cilindrito medía 1 kilogramo. En el sistema MKS, que es el que estamos usando, o sistema internacional, la masa se mide en kilogramos. ¿Ok? Estas son las unidades de la masa. Y lo que había en ese entonces era un cilindrito que dijimos, este es el que pesa 1 kilo, y lo que hicieron es que le dieron un cilindrito de esos a todo mundo para que se fuera su patrón de medida, ¿no? Entonces, en México tenemos un cilindrito parecido donde ese pesaba 1 kilo y con ese calibrábamos. Lo que les dije al principio de la clase, no de la clase del trimestre, es que los físicos fueron cambiando este tipo de patrones porque esos patrones, justo como son metales, con la temperatura cambian su volumen. Entonces, ese tipo de cosas no les gusta a los físicos. Nos gustaría que si vamos a comparar algo entre todos para pedir cosas como masa, estas cosas no cambiaran o cambiaran lo menos posible. Y lo que hicieron los físicos es que hace poco definieron esta masa a través de una constante que se llama la constante de Boltzmann, que como teníamos en los casos de longitud, ¿se acuerdan? Y en los casos de tiempo, también se definen a través de constantes que eran la constante de la luz, ¿se acuerdan? ¿Y qué otra constante? ¿Cuál era la otra constante que utilizamos? ¿Quién me acuerda? Hasta hicieron una tarea 1. ¿No? ¿Nadie? A ver, aquí hay en el chat 2 respuestas. Puso la de Planck, ¿verdad? Exactamente. Vale. Entonces, independientemente de cómo se haga este patrón, para nosotros lo importante ahora es que en el sistema internacional las unidades de la masa son los kilogramos. Suponemos que ya hicimos toda esta parte experimental y que ya tenemos perfectamente la manera de definir y medir masas, y ya vamos a trabajar con eso. Ya sabemos cómo se miden las masas y de ahí para adelante. Perdón. Ya no me voy a preocupar más. Claramente, si ustedes llevan un curso experimental de este tipo de cosas, ahí sí se van a preocupar más por hacer estas definiciones con cuidado, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora es unos ejemplitos donde empiece a utilizar estas relaciones. Y algo que me faltó decir es que justo esta relación que puse aquí o que alcancé a escribir y que justo viene de los experimentos, esta relación es lo que la gente conoce como la segunda ley de Newton. ¿Vale? Entonces, la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y esa se la tienen que aprender. Esa es importantísima. Esa es una de las... es la ecuación de este trimestre o de este curso, y no está tan larga, hay que aprendérsela. No sé cómo ustedes funcionen o cómo se aprenden cosas, pues así hay que aprendérsela porque es la que vamos a estar usando todo el tiempo. Y de los problemas que estén haciendo, pues se la van a aprender, ¿no? O sea, eso va a quedar ahí claro. Si alguien se quiere tatuar, ya que ahora están de moda los tatuajes, y no encuentra qué tatuarse, a lo mejor esa sería una posibilidad, ¿no? En lugar de un unicornio, pues mejor F igual a M. Y la otra cosa es que no sé si han visto, hay unas playeras que utilizan ahora mucho algunos youtubers en física, que viene de La Guerra de las Galaxias. Son una serie de películas de mis tiempos que tampoco vi, no sé por qué, pero
Hay una frase famosa en esa película de la Guerra de las Galaxias que es que la fuerza te acompaña, ¿no? Entonces, mucha gente ahora lo que hace es que en lugar de poner que la fuerza te acompañe, hace playeras donde dicen que la masa por la aceleración te acompaña. Y algunos vienen en español y algunos vienen en inglés. Y la idea es justo usar la segunda ley de Newton y en lugar de decir que la fuerza te acompañe, como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ponen que la masa por la aceleración te acompañe, ¿no? Es una forma también que ustedes se compran una playera de esas, pues ahí tendrían la segunda ley de Newton en todo momento para recordar, ¿no? Y si no lo vieron en la Guerra de las Galaxias, porque ustedes son muy jóvenes, pues ya también Toy Story para ustedes es vieja, ¿verdad? O sea, para ustedes Toy Story no es de su época, ya es, ustedes lo ven como una reliquia de películas, ¿no? Pero justo en Toy Story hacen la parodia de la Guerra de las Galaxias cuando Thor pelea con Buzz Lightyear, ¿no? Y hay esta otra famosa frase de la película de la Guerra de las Galaxias que donde le dice, yo soy tu padre, ¿no? Que es lo que le dice Thor a Buzz Lightyear. Pero bueno, ya, dejemos el cine a un lado. Vale, vamos a hacer ejercicios. Entonces, ejercicios para ir soltando la mano con estas cuestiones. Entonces, ejemplo 1, a ver si nos dan, tenemos media hora, vamos a tratar de hacer varios. Ejemplo 1. Vale, dice, una fuerza determinada, entonces una fuerza determinada produce una aceleración de 5 metros. ¿Cuáles eran las unidades de aceleración, muchachos? ¿Se acuerdan? En el sistema MKS, en el sistema Metros sobre metros sobre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Súper. Sobre la masa patrón. ¿Cuánto pesa la masa patrón? No vamos a poner la masa patrón porque ya no existe la masa patrón, ya dijimos que eso ya cambió. ¿Qué libro estoy leyendo, Román? No sé. Sobre una masa de 1 kilo. Dice, cuando la misma fuerza se aplica a un segundo cuerpo. Produce una aceleración de 15 metros sobre segundo cuadrado. Ya me acabé media página en escribir el problema. La pregunta es, ¿cuál es la masa del segundo cuerpo? ¿Cuál es la masa del segundo cuerpo? ¿Y cuál es la magnitud de la fuerza? Vale, muchachos. En lo que la contestan, voy a ir escribiendo otro problema. Entonces, léanlo. Entonces, tengo una fuerza que no sé de cuánto es y que produce una aceleración de 5 metros sobre segundos sobre una masa de 1 kilo. ¿Vale? Entonces, cuando esa misma fuerza se la aplico a un segundo cuerpo cuya aceleración es 15 metros sobre segundo al cuadrado, me preguntan cuál es la masa de ese segundo cuerpo y cuál es la magnitud de la fuerza utilizada. Vale, lo calculamos, porfa, y me lo chatean, ya creo que ya me lo chatearon aquí, a metros sobre segundo al cuadrado, viento. Vale, hagámoslo entre todos, ¿no? Tenemos que hacerlo en 10, 20, 5 minutos, será buenísimo. A ver, aquí hay una respuesta. Vamos a esperar 3, ¿no? La masa Woody, perfecto. ¿Y cuánto es la fuerza, Andrés?
Déjenme lloro. En el primer objeto es de 5 newton y en el segundo ¿alguien más aparte de Andrés? También 5 newton, pues sí, ¿verdad? Muy bien, Andrés. Estamos aplicando la misma fuerza al segundo objeto. Exacto, perfecto. No me regañes, Andrés. Ah, fue Jesús el que había dicho también 5 newton. No es regaño, profe. No, pues yo lo sentí como un regaño, muchachos. Pues es que son ustedes muy malvados. Ah, está bien, estamos cotorreando. Como diría un famoso personaje de la televisión, cotorrea, cotorrea. Vale, ¿quién más, muchachos? Ricardo Flores, M2 igual a 1 kilo. ¿No? Ah, bueno, M2 es igual a 1 kilo. No, no. La M1 es igual a 1 kilo, ¿no? La M2 es la que tenemos que calcular y no vale... Ah, no, a ver, ¿qué dije que estoy diciendo? No, sí. La M2 es la que no sabemos y no es 1 kilo, ¿eh? Ya lo había dicho acá arriba, exacto. 1/3 de kilo, súper. Jesús. ¿Quién más? Bueno, ya tengo 3, ¿no? Vamos a resolverlo porque quiero hacer varios antes de que acabe el tiempo. Recuerden que el 15 de septiembre o 16, no sé qué día no vamos a tener clase. Entonces eso me preocupa cuando empieza a haber cosas que ahí se nos meten, porque no hay clase y luego no avanzamos. Vale, entonces fíjense, la fuerza, tengo 2 objetos, vamos a hacerlo en color que se vea que es diferente. Entonces tengo una fuerza que se le aplica a una masa M1 que sufre una aceleración A1 y la misma fuerza que se lo aplica a un objeto que es masa M2 con aceleración A2. Como la fuerza es la misma, lo que tiene que suceder es que M1 por A1 tiene que ser igual a M2 por A2. ¿Vale? Eso es lo que tiene que suceder. Y fíjense, ¿qué conozco en el problema? Conozco la fuerza que produce una masa de 1 kilo y una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esta le puedo llamar la aceleración 1, ¿vale? Y a este kilogramo le puedo llamar la masa 1. Entonces conozco la masa 1 y la aceleración 1. Y me dicen que el segundo cuerpo tiene una aceleración de 15 metros sobre segundo cuadrado. Entonces a le puedo llamar la aceleración 2. ¿Vale? Entonces tengo la aceleración 1, la aceleración 2 y la masa M1. Lo que no tengo es la masa M2. Justo es lo que me piden. Entonces despejo M2 y M2 simplemente es igual a M1 entre A1 por A1 entre A2. Pero A1 me dijeron que era, ¿cuánto dijeron? 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y la A2 me dijeron que era 15 metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado y metros sobre segundo al cuadrado se van. Y 5 entre 15 lo que me queda es 1/3 de M1, que fue lo que alguien me escribió en el chat. M2 es 1/3 de M1. Como M1 valía 1 kilo, no, ya estoy ocupando mucho espacio, Román, ocupa menos espacio, no te va a caber lo otro. Entonces, aquí abajito, M2 es igual a 1/3 de 1 kilogramo. Y alguien puso, bueno, esa es la forma mejor, es 1/3 de kilogramo, ¿vale? O alguien puso 0.33. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza? Pues la fuerza estaba trivilín, ¿no? Porque es masa por aceleración y ya tenía la masa 1 por la aceleración 1. Entonces la fuerza era igual, ese también la pude haber sacado desde antes. M1 es 1 kilogramo, la aceleración 1 es 5 metros sobre segundo al cuadrado, y 5 por 1 es 5. Algo que no les dije, muchachos, que en el sistema internacional las unidades de fuerza, o no me acuerdo si ya se los dije, ¿no? Pero que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Para no estar escribiendo kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, se utiliza una nueva unidad de fuerza, que no es fundamental, no es fundamental porque viene de la de masa, la de longitud y la de tiempo. Es una unidad derivada
que es la de fuerza, y se le denomina newton. Entonces, 5 newtons. Para que quede clarísimo, entonces, un newton es la fuerza. ¿Cómo definiríamos un newton? Un newton es la fuerza que, aplicada a una masa de 1 kilo, ¿qué aceleración me produciría si a una masa de 1 kilo le aplico una fuerza de 1 newton, muchachos? Nadie me va a contestar, qué gachos son. Dejen borro, que no me va a caber ahí, lo pongo en la página. Un newton es la fuerza que, aplicada a una masa o a un cuerpo, cuya masa es 1 kilogramo, produce una aceleración. Acuérdense que las fuerzas producen aceleraciones, una aceleración de, aquí tengo en el chat, vamos a ver en el chat que dice, pues 1 metro sobre segundo al cuadrado. Gracias, Jesús. 1 metro sobre segundo al cuadrado. Pues sí, ¿verdad? Si yo agarro, tengo una masa de 1 kilo, esa es la masa, y lo multiplico por una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, esto es una aceleración, la fuerza que me produce, 1 por 1 es 1, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, esto es una fuerza, que fuerza es igual a masa por la aceleración, esto es lo que le llamo un newton. ¿Vale? Esa es la definición de newton. Entonces, justo aquí me quedaba 5 newtons. Goody, ya quedó. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? ¿No? No, profe, no hay dudas. No, Eso. profe, no hay dudas. Esa es la actitud. A ver, déjenme ver el chat. ¿Por qué no puedo tener el chat abierto? Bueno, sí la puedo tener, pero me bloquea mi pantallita, o sea, no me deja ver la pantallita. Sale, aquí también en el chat me dicen que no hay dudas. Vale, ejemplo 2. Está haciendo tarde, nos quedan 20 minutos. Y quiero hacer al menos 2 ejemplos más, al menos. Ejemplo 2. Vale, dice, un bloque de 4 kilos, está en reposo al tiempo t igual a 0 segundos. ¿Sí se nota que es 0 igual a 0 segundos? Qué feo escribo, ¿verdad, muchachos? Ya me imagino las encuestas. No, le recomendamos al profe que se ponga a hacer caligrafía en su tabletita. T igual a 0 segundos. Creo que no mejoró mucho. Y después me dicen una fuerza horizontal constante, f de x, le voy a llamar, o sea, está actuando en la dirección x, actúa sobre el bloque. ¿Vale? La pregunta es, o bueno, la situación es, para t igual a 3 segundos, el bloque se ha desplazado 2.25 metros. La pregunta es, determine el valor de la fuerza F de X. Entonces, ¿se entiende el problema, muchachos? Si no se entiende,
Vamos a tratar de entenderlo. Entonces, aquí estamos en un movimiento en una dimensión. Estamos en una dimensión. El eje de las X, vamos a llamarle. Y aquí tengo una partícula, al tiempo t igual a 0. Bueno, no es una partícula, de hecho me dicen que es un bloquecito. No es un bloquecito naranja. Seguramente es de movimiento ciudadano, por eso es movimiento naranja. Ahí está. Es de 4 kilos. Esto es 4 kilogramos. Esta es su masa. Masa igual a 4 kilogramos. Y entonces llega alguien fuerte y le aplica una fuerza F, que le llamamos F de X. Vamos a ponerla verde, vamos a suponer que fue Hulk el que la está empujando. Entonces es F de X. Y eso es al tiempo t igual a 0. Después de un rato, 3 segundos después, o sea, esta fuerza la aplicaron durante 3 segundos, el bloquecito se movió a otra posición, a otro punto, de tal manera que la distancia entre bloques, me dicen es 2.25 metros. Y de hecho lo que me dicen es que el tiempo que tardó a empujar estos 2.25 metros, no se ve mi mano, ¿verdad? Pero en empujar estos 2.25 metros, el tiempo fueron 3 segundos. Esto es a 3 segundos. O sea, durante 3 segundos aplicó una fuerza constante de no sabemos cuánto, es lo que hay que calcular. Y pude mover este bloque que pesa 4 kilos, 2.25 metros, en 3 segundos. Hay que calcular F. ¿Sale, muchachos? Váyanle calculándole. Ya me tardé 4 minutos en escribir el problema. Tenemos que tardarnos 3 en resolver. Órale, ya tengo un chat. Qué impresión. Déjenme abrirlo. Daniel dice si aplica un Newton. No, Daniel, justo lo que tienes que entender es cuánto aplicas. Si ya tu respuesta es un Newton, mi respuesta está mal. No es un Newton. Es lo que tenemos que calcular. No sé si lo estás calculando o me estás preguntando si hay que aplicarle eso, pero justo lo que tienes que encontrar es cuánto vale F. Y fíjense, este problema está bonito. Bueno, no sé para ustedes que